y empecé a recordar que años atrás, cuando comencé el ministerio, escuché esa prédica de un pastor invitado del extranjero. Dijo, cuídate del espíritu de la serpiente. Y eso me llevó a empezar a indagar en la Biblia, a ver. Y claro, empecé a leer Génesis, cómo la serpiente sedujo a Eva, ¿no? Y la engañó. Y una palabra que usó la serpiente fue la duda, con que Dios os ha dicho. Bien sabe Dios. Entonces la serpiente es muy astuta, va sembrando su veneno lentamente y a veces no nos damos cuenta. Hoy día les mandé algo en el WhatsApp, si lo logran ver, es excelente, con respecto a cómo trabaja. Y Aristóteles, un gran hombre connotado, un orador, un estudioso de aquellos tiempos, le habla a otro que vino a él a contarle algo de alguien. Y él le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a conversar esto, pero voy a hacerte 3 preguntas y me las tienes que responder. Se lo dejo. Véanlo. Se lo mandé a todo el pastorado para que también lo lean y puedan tenerlo en su corazón. Me voy a ceñir hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Ahí vamos a leer solamente en este momento la primera parte. Juan 13, desde el verso 1 hasta el verso 38. Hasta ahí vamos a llegar, o hasta el verso 35. ¿Amén? Entonces, vamos a leer esta palabra y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría. Cuando uno abre la palabra, que es palabra de Dios, no es de hombre, lo primero que tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría. Que tu Espíritu Santo me hable a través de esta palabra y yo pueda ser edificado, nutrido por ella. Y lo vamos a hacer. Padre, Señor, sé que todos hemos orado esta mañana, hemos buscado su rostro. Le hemos pedido, Señor, que nos ayude a ser mejores hijos, mejores siervos. Que su presencia nos acompañe y nos dirija, Señor, en todo nuestro quehacer diario. Porque reconocemos que separados de usted estamos perdidos, estamos extraviados y nada podemos hacer, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra alma, nuestra mente, de todo aquello que es ajeno a su voluntad, que es contrario a su deseo. Y perfecciónenos, purifíquenos. Espíritu Santo amado, ministre en esta mañana a través de esta palabra en nuestros corazones y que podamos digerirla y ser nutridos y también bendecidos en todas nuestras áreas. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno estudia los libros, los evangelios, los 4 evangelios, siempre es bueno que cuando usted lee Juan, lea Mateo, o lee Lucas, o lee Marco, y va viendo, ¿no?, los paralelos, y va a ver que cada uno de ellos entrega la misma enseñanza, pero con una dirección especial, haciendo resaltar un área que no tocó el otro. Entonces, los 4 evangelios cuando se leen, uno recibe el nutriente correcto a través de esta lectura, ¿no?, en paralelo. Y en el evangelio de Juan existe un contraste entre los capítulos 1 al 12 con los capítulos 13 al 17. El 1 al 12 nos muestran el ministerio de Jesús a los judíos y también a toda la humanidad. A los suyos vino, los suyos no recibieron. Y más adelante dice, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces se ve el ministerio claro de Jesús para los judíos y también todo el mundo posterior. Pero sin embargo, ahora en el capítulo 13 en adelante, el 17, él se aparta del ministerio público y se centra en el ministerio hacia sus seguidores, hacia sus discípulos. Así los capítulos que vienen van a ser todos en el aposento alto. En el aposento alto van a ocurrir todos estos hechos que vamos a ver después, a continuación, ¿no? Entonces, el Señor, ¿qué está haciendo? El Señor sabe que llega el momento de su partida y Él empieza a preparar a sus discípulos a hacerlos firmes en sus convicciones, en su fe, en su creencia, para cuando Él no esté presente y ellos puedan seguir adelante con su misión. El capítulo entonces 13 de hoy, vamos a ver 3 lecciones importantes para los cristianos. Veámoslo, leamos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a dejarlo ahí. Un precioso pasaje, ¿no? ¿Quién no recuerda este pasaje, no? De la humildad del Señor. Recuerden que el Señor Jesucristo, Él pudo decir, no, aprended de mí, ¿qué cosa? A ver, al unísono. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que imitar al Señor y tratar de decir: Señor, quiero ser tan manso y tan humilde como eres tú, para que se cumpla tu plan, tu propósito en mi vida. Entonces, en este capítulo 13 vamos a ver 3 lecciones importantes para nuestra vida. Número 1, la lección de la humildad. La acción de lavar los pies de sus discípulos fue un gran ejemplo de humildad del Señor. En el Oriente Medio era una costumbre, por las calles polvorientas, sin asfalto, no como hoy día están, pavimentadas, era que la gente, al trasladarse de un lugar a otro, cuando llegaban a una casa, los siervos de aquella casa estaban con esa labor, esa responsabilidad de lavarle los pies a los invitados, a los caminantes, a los que llegaban a ese hogar. Entonces, los esclavos eran los que tenían esa, y hoy día hay todavía en Oriente, en algunos lugares, donde todavía esta práctica se hace, ¿no? A través de los siervos que hay en aquellos hogares. El Señor les enseñó y les dijo: si su Señor, su Maestro, les había lavado los pies, así deberían lavarse los pies los unos a los otros y servirse con humildad. Esto debe haber sido un golpe tremendamente fuerte, porque como les digo, de estos capítulos vamos a ver que en aquel lugar, en aquel aposento alto, no fue un momentito, fueron muchos momentos, donde los discípulos discutieron entre ellos diciendo: a ver, bueno, ya el Señor se va, aquí el Señor dice que no va a estar más, ¿quién de nosotros es el más importante? ¿Quién la lleva a nosotros? Y empezaron a discutir y ¿saben ustedes lo que el Señor le dijo, no? El que quiera ser el primero, sea el último.
y el que quiera ser el mayor sea el siervo de todos. Amén. Le puso las cuentas claritas para que nadie se jactara, sino que cuando se está más cerca de la presencia de Dios, cuando se está más bajo, cuando se está quebrantado, cuando se está humillado, cuando se está rendido, es cuando más alto está la persona. Y eso es importante. Por eso el arrodillarnos delante del Señor, el reconocerle que es el dueño de todo, y porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, nunca se nos debe olvidar en esta tierra. Amén. Entonces, las acciones de Cristo en los versos 1 al 5 representan lo que hizo cuando el Señor dejó su cielo, dejó su trono. Cuando uno piensa, Señor, ¿cómo pudiste sacarte tu manto de realeza, tu corona, y desvestirte, Señor, para tomar forma de siervo? ¿No? Hacerte hombre y después hacerte siervo. Y como siervo, como dice Filipenses, humillarte a ti mismo para hacerte obediente hasta morir en una cruz. Entonces, cuando uno medita en esto, dice, Señor, que estoy lejos de eso. Que me falta a mí, Señor, humillarme. A veces cuando me confronto con alguien o alguien viene contra mí, me pasa a llevar con que emerge esa naturaleza antigua de querer subir y ponerse arriba. Entonces uno tiene que estar continuamente diciendo, Señor, perdóname, no permita que haya jactancia, no permita que haya vanagloria en mi vida, permítame ser humilde, permítame ser manso. Ayúdame, Señor, por su Espíritu Santo, amén, para que podamos agradar al Señor. Entonces, el Señor dice que se levantó de su trono, se despojó de su realeza, su gloria, se humanizó, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, descendió y se hizo siervo, y se humilló hasta lo sumo. Es por eso que dice que el Padre le vio con agrado a su Hijo, lo miró, y dice que por esa causa el Padre lo exalta hasta lo sumo, lo hace el Kyrios, lo hace el Señor de señores, el Rey de reyes. No hay otro nombre ni posición mayor que la de Cristo. Y dice que lo puso a su diestra, sentado como Rey y Señor de toda la creación. Bendito sea Dios, amén. Pedro debió haber recordado esta lección de humildad años más tarde, cuando escribió en 1 Pedro 5, del 5 al 6, igualmente jóvenes, parte por los jóvenes, estad sujetos a los ancianos. A veces cuando yo veo a los ministros jóvenes, a veces un poco ufanos. Es que sacamos universidad, sacamos esto, sacamos lo otro, y estos viejitos están pasados de moda. Están un poco arcaicos. Y yo veo ese espíritu de la serpiente ahí metido. Y yo les digo, ¿saben, jóvenes? Cuando yo era un joven como ustedes, me sentaba a los pies de los pastores mayores a escucharles. Muchos de ellos no habían terminado la básica. Muchos de ellos no llegaron a la secundaria ni la profesión la sacaron. Pero cuando lo escuchaba, me deleitaba en su vida, en su experiencia, en su sufrimiento, en su dolor, en sus precios que pagaron, y me edificaban. Y le he dicho, nunca lo que ustedes han conseguido en la vida ahora, gracias a sus padres y gracias a los que estaban con ustedes, será semejante a lo que es la experiencia de haber vivido en Cristo el Señor. Nunca. Eso no se compra en la universidad ni en ninguna parte. Eso se obtiene a través de la vida. Y quedan mirando así, les digo, nunca menosprecien a estos hermanos. Porque si ustedes se sientan con ellos, que le hablen, van a llorar. Van a llorar por conocer lo que hay en sus corazones, cómo sufrieron. Le contaba tiempo atrás que cuando me sentaba, había un pastor que él era un borracho. Era un borracho, y se acostaba en un montón de virutas. De esas que las barracas, y él dormía en un montón de virutas, ebrio. Y un día Dios le habló audiblemente ahí. Y dice que se le pasó la borrachera cuando sintió esa voz que le habló a él y le dijo que él lo necesitaba para que le sirviera a él. Él se fue a una iglesia, se convirtió, se bautizó, se entregó a Cristo. Después del tiempo entró al instituto a estudiar. Él no tenía la básica, pero era un hombre de autoridad. Porque los carabineros iban a buscarlo donde él estaba y le decían, oiga, pastor, ya cuando era pastor, aquí le traemos a este hombre endemoniado, tiene el desastre en la cárcel, no se queda quieto, golpea a todos y pelea. Aunque le golpeamos, sigue él peleando. Y usted se le fuera a los demonios, porque usted tiene poder.
Y él usaba la autoridad del Señor y reprendía a los demonios y el hombre quedaba limpiecito y libre. Había autoridad. Amén. ¿Qué le dio la autoridad? La intimidad con Dios, la palabra del Señor. Muchos hijos de Dios aprenden a leer a través de la palabra. Yo tengo un amigo, y bueno, lo amo y lo amé y lo respeté, se llamaba René Vera. ¿Cuántos conocían a René Vera? ¿Lo conocieron, no? Era mi amigo. Llegaba a la iglesia antes de la reunión. Vamos a jugar un poco a la pelota atrás. Íbamos a jugar a la pelota un rato, conversábamos, nos tomamos una bebida y nos íbamos al culto. ¿Sabe? Él no tenía los estudios básicos. Terminamos, si llegó a tercero o cuarto sería mucho. Pero, ¿sabe? Él vendía plantas. Llegaba a la iglesia con 3, 4 plantas y yo peso. Digo, ¿cómo voy a andar con ese peso? Llegaba. Primero que nadie a la iglesia. Y oraba al Señor, porque aprovechábamos de orar. Y después de eso, él se ponía a leer la Biblia. Aprendió a leer la Biblia. Era un cantante, Señor mío. Teníamos un coro bonito en la iglesia. Cuando él entraba, quedaba el desastre cuando cantaba. Pero era el primero que llegaba a los ensayos. Él no tenía un do, no sé qué tenía, pero ni un sí. Era un desastre. Él cantaba y todos quedábamos pagando. Pero, ¿sabe? Iba a todos los ensayos y daba pena decirle, mire hermano, usted no tiene voz para cantar, su don es otro. iba, ¿sabe? De tanto en el cántaro al río, aprendió a ser entonado y después dirigía en la iglesia los coros y en el distrito pasó a ser el superintendente del distrito. Como Dios, por la humildad de él, por la sujeción al Espíritu, Dios lo empezó a llevar, lo preparó, lo formó, predicaba aquí, predicaba acá, porque el Espíritu Santo es el mejor maestro, es el mejor modelador. Yo puedo tener todos los títulos que tenga, pero no puedo convencer el corazón de una persona si no es por medio del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor dice esto, sujetos a los jóvenes, a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Los adultos no menosprecian a los jóvenes, porque son un potencial. Cuando vienen los jóvenes y sacaron su título en maestría, ya de instituto, o son ingenieros, o son esto, uno los mira y dice que tremenda bendición. ¿Cuánto bien pueden hacerle al reino? ¿Cuánto pueden entregar más que lo que entregó uno? Si yo entregué hasta aquí, ellos van a entregar hasta allá, y otros entregar hasta más allá. Pero somos cuerpo, somos familia, somos pueblo del Señor, amén. Bendito sea su nombre. Por eso él dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a los altivos, a los orgullosos. Los resiste, no los acepta el Señor, no puede verlos. Pero da gracia ¿a quién? A los humildes. La humildad no es un título. La humildad es una forma de vida. Yo consideré en esos tiempos a un chico que iba a predicar a la faena, a lo Hermida, departamental, los locales que tenía la iglesia. El pastor decía, vaya, hermana Rubén, a predicar, vaya a predicar acá, vaya a predicar. Y yo iba, y de repente dije, voy a llevar a este hermano conmigo, porque lo encuentro que es humilde. Siempre estaba así, y esperando. Y cuando caminaba por Grecia hacia arriba, a pie, porque no había locomoción en ese tiempo, todo oscuro, al local, y conversando con él, me dijo, es que yo soy tan humilde. Eso fue la última vez que consideré que era humilde. Nunca más lo consideré humilde. Cuando dijo soy tan humilde, jodió. No lo considere más humilde. Es que es humilde. Se nota en sus acciones, en su forma de ser, de hablar, de tratar, de conducirse. Es así su corazón. Y el Señor da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, para que Él los ponga en alto cuando fuere tiempo. No tenemos que estar peleando. ¿Qué hacer yo primero? ¿Qué estar allí? El secreto, yo lo digo con humildad, nunca me han gustado los cargos. Nunca, y Dios lo sabe. Si algo le pedí al Señor una vez, Señor, no te pido riqueza, ni fama, ni esto, solo que nunca me falte tu presencia. La única petición que le hice al Señor. Antes de entrar al ministerio, todo lo demás. Y el Señor me ha llevado escalando, he sido tesorero del distrito, superintendente del distrito, tesorero nacional, vicepresidente nacional, presidente nacional, todas esas cosas, pero no tienen mayor relevancia. Lo mayor es que
me siento dependiente de Él como siervo del Señor. Amén. La gloria siempre la buscamos para Él. No busquemos cargos, pelear, que yo o maquinar. No, deje al Señor. No busque usted. Deje que el Señor lo levante cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, ¿no? Hoy en día existen muchos cristianos que luchan por tener reconocimiento y una posición. Necesitan recordar esta lección de humildad del Señor, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca olvidarlo. Lo segundo, voy a ir rápido y así va a ser cortito, no como el domingo. Algunos me dijeron, fue un poquito largo, me tuvieron misericordia al decirme fue un poquito largo. El verso 6 al 17, vemos una lección de santidad. Las palabras de Cristo a Pedro en el versículo 8 son muy importantes. Si no te lavares, le dijo, no tendrás parte conmigo en el reino, por supuesto. Si no te lavares. Existe una diferencia entre comunión y unión. Pedro tenía una unión con Cristo como uno de ellos por medio de la fe en Él. Pero el pecado puede interrumpir nuestra comunión con el Señor. Siempre el pecado, hermanos míos, le dije la vez anterior, si yo me tropiezo con esa piedra, no voy a venir, no, pum, me caigo de nuevo. Y pum, me caigo de nuevo. Y pum, no amarres el caballo frente a la cantina. ¿Te acuerdas, no? No amarres el caballo frente a la cantina. Ahí se ríen los jóvenes, porque saben que esto, a lo mejor lo saben. Porque vamos a estar llorando, perdóname, Señor, perdóname. Y la gracia se puede convertir en nuestra desgracia. ¿Escuchó eso? La gracia de Dios se puede convertir en nuestra desgracia. Y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese del pecado, deje de lado eso. Entonces, el pecado rompe nuestra comunión con el Señor. El Señor no nos puede, cuando Jesús estaba en la cruz y asumió el pecado suyo y mío de toda la humanidad, el Padre dio vuelta a su mirada y Él le dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no puede tratar con el pecado, no puede ver al pecador, no lo puede mirar con los ojos, que mira a aquel que está rendido y reconoce que sin Él nada puede hacer. Solamente en la medida que permitimos que Cristo nos limpie, podemos permanecer en comunión con Él y disfrutar de su presencia y su poder. La comunión con el Señor, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que lo respetan, con los que lo honran, con los que le reconocen. Y a ellos Él se revela y hace conocer su pacto. En el versículo 10, Jesús hace una distinción entre lavar y la limpieza. El que se ha limpiado completo una vez no necesita nada más que lavarse los pies. Así es con el creyente. Cuando somos salvados, se nos lava por completo. El Señor nos lava por parte. El Señor, te entrego mi vida. Muy bien. El Señor dice, te arrepientes de todos tus pecados, ya no eres del mundo, eres parte mía. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. No deje un cuartito atrás. No deje un cuartito de los trastos para uno. Renuncia a todo aquello que sabe que está mal delante del Señor y que le va a ser una traba para que usted crezca, se desarrolle en lo espiritual y sea bendecido por Dios. Cuando confesamos nuestros pecados diariamente al Señor, se nos lava por nuestros pies y se limpia nuestro andar. 1 Juan 1, 7 al 9 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz. Amén. Si andamos en la verdad. Entonces, el Señor nos limpia mediante el agua de la palabra. Juan 15, 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si yo me muero hoy, me voy con Él. Si usted se muere hoy, se va con Él. ¿Sí? Certeza de que estoy en el Señor. En la mañana cuando uno se levanta, lo primero que dice el Señor, perdóname todos mis pecados y ayúdame a no pecar contra ti. Que este día Dios esté sujeto a tu espíritu,
Que lo que haga sea agradable ante ti, Señor, y líbrame del mal, porque contigo el mal quiere fluir de mí y va contra lo que es tu palabra, lo que es tu voluntad. Entonces, a medida que cada día leemos la palabra y permitimos que el Espíritu Santo nos hable y nos redarguya de pecado, al confesarlos y arrepentirnos, mantenemos nuestros pies limpios y andamos en luz. Este lavamiento diario permite que el creyente mantenga la comunión con Cristo. Lavamiento diario. Porque mientras esté yo en este cuerpo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos dicen una mentirita de en cuando? Hoy nadie aquí, soy el único mentiroso yo. Una exageración. Una mentirita blanca. A mí me han dicho, no, si es una mentirita blanca. No existen mentiras blancas, son todas negras y sucias. No hay. La verdad es lo mejor. Pero hay que decirlo con sabiduría, porque a veces la verdad puede causar mucho daño. Pero hay que decirlo con la gracia del Señor. Lo tercero y último, así que gracias, Señor, diga. Una lección de hipocresía. Verso 18 al 38. Ahora Jesús estaba en el aposento alto pretendiendo, hablando de sí mismo como el Cristo. Y en los versos 10 y 11 Jesús deja en claro que uno de ellos no era el que tenía comunión con él. Note bien, uno de ellos. Uno de los que está aquí sentado conmigo me va a entregar. ¡Qué tremendo! Yo estoy en una directiva que tengo 13 hermanos alrededor, entre los miembros del consejo y los directivos, y yo me miro y digo, no, habrá un Judas entre medio de esto. Trato de amarlos todos por igual y los abrazo y los bendigo cuando estamos reunidos y les reconozco sus cualidades, sus talentos y todo lo demás. Los discípulos no se daban cuenta que era falso. Podemos hablar como cristianos y no ser cristianos. Podemos recitar textos bíblicos, tenemos buena memoria, decirlo, pero eso no te hace cristiano. Tiene que haber una evidencia. Tu forma de proceder, tu forma de actuar, tu forma de hablar. Eso va denotando qué es lo que hay en ti. Si usted quiere saber cómo es alguien, déjelo hablar. Eso es lo primero que he aprendido en la vida. Si quieres saber lo que hay en su corazón, déjalo hablar. Y uno va notando quién hace lo que es de Dios o lo que no es de Dios, de la carne o lo que es del diablo. Entonces los discípulos sabían eso. Y el Salmo 41 que menciona a Jesús, el verso 9, nos habla de la traición que haría el que comía pan con él en la mesa, levantaría contra él el calcañar. Y habla de una forma muy especial, ¿no? El hombre de mi paz, dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Acababa de lavar los pies a Judas el Señor y ahora Judas lo traicionaría. Y Satanás usó a Judas por su carnalidad, por su amor al dinero y amor al mundo y a lo temporal. Despéjese de lo mundano. El apóstol Juan nos dice muy claramente en su primera epístola, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Tenemos que discernir aquello. Cuando el Espíritu Santo dice, eso no está bien, no está correcto, apártate, sepárate de aquello que te puede destruir, causar mucho daño. Satanás plantó entonces en el corazón de Judas esto para luego tomar posesión de él y controlar su vida. ¿Se acuerdan que una vez le dio cabida a Pedro a Satanás y le dijo, Señor, no te acontezca esto que vayas a morir? ¿Y qué le dijo Jesús? Aparta de mí, Satanás. Aparta de mí, Satanás. Qué tremendo, ¿no? Que a un hijo de Dios le digan, aparta de mí, Satanás. O le diga a un pastor. Tremendo. Por eso Proverbios 4:3 dice, sobre toda cosa guardada, porque de él guarda el corazoncito. El enemigo siempre quiere meternos basura ahí, contra él, contra alguien,
desconocer su autoridad, reconocer el bien que hace, etc. Siempre está sembrando. Había un joven, un varón, que dijo una vez en la iglesia acá, sí, cuando estábamos en la campaña, yo les voy a enseñar a ustedes, yo les voy a mostrar la palabra, y aquí se empezó a reunir la madrugada a ayunar y a ministrar. Y Satanás llegó en la noche con sus demonios y capturó la vida de las niñas que habían ahí. Quedó un desastre, una gritadera, y tratando de echar fuera demonios no tenían ninguna autoridad. El diablo se rió de ellos. Y llegaron a la carpa donde estaba en la noche, que estaba cuidándola esa noche, desesperado. Pastor, ¿qué ocurrió esto? Y yo le dije, ¿con qué autoridad ustedes se reunieron a hacer oración y a ministrar? ¿Quién les dio la autoridad a ustedes? Eso les pasa porque ustedes no reconocen autoridad. Y se vieron que el enemigo saltó sobre ellos y les causó muchos problemas, muchos daños, como lo dicen los hijos de Seba, ¿no? Por eso el Hijo de Dios tiene que reconocer la autoridad y someterse a autoridad. Vivir bajo la autoridad. Guardemos el corazón. Tal es el corazón del hombre, tal es él, dice la palabra, ¿no es verdad? Los discípulos no podían entender que había un traidor entre ellos, y Pedro le dijo a Juan, que estaba al lado y se recostaba siempre al lado del Señor, cerquita de él. Siempre que está más cerca del Señor, está más cerca para preguntarle al Señor cosas. Dile al Señor, ¿de quién está hablando? ¿De quién de nosotros? Y Juanito, que estaba cerca del Señor, ahí acurrucado, le dijo, Señor, ¿de quién estás hablando? Y el Señor le dijo, el que meta su mano conmigo en el plato y tome de ese pan que yo le doy, ese es. Y lo hizo Judas. Y ni aún así se dieron cuenta. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer ahora, hazlo pronto. Y salió Judas en la noche a vender al Señor. ¿Por qué? No amen la plata. La gente más feliz no es la que tiene más plata. La gente más feliz es la que conoce al Señor y vive su Espíritu Santo en sus corazones. Bendito sea Dios, amén. Porque todo está cubierto por el Señor, todo está suplido por Él. Y lo que piden los hijos, el Padre se lo da y le da buenas cosas, como dice la palabra. Bien. Entonces Jesús le estaba para mí dando una oportunidad a Judas de arrepentirse, porque es la última oportunidad que tiene. O ¿qué hace cuando a alguien le pillan? O confiesa o sale arrancando. Podía haberse arrepentido, haber dicho, Señor, perdóname, yo he sido malo, te he seguido, he comido contigo, he dormido junto a ti. Señor, he visto tu gloria, tus obras, tus maravillas, tus milagros, Señor, perdóname. Pero nada. ¿Por qué? Porque su mente estaba cauterizada. El diablo había tomado control total de él. Y nunca se arrepintió Judas, por si acaso. Alguien dice que se arrepintió al final porque devolvió arrepentido las 30 piezas de plata ante los religiosos. Él no estaba arrepentido. Él tenía remordimiento, que es diferente a arrepentimiento. Remordimiento, como que le amaneció el diablo después que lo tira a uno al fuego, lo saca y le hace ver toda su falta. Por eso la gente cuando comete falta, un hecho vergonzoso, después llora y se quebranta. Se da cuenta que el diablo que lo tiró y le obedeció, después lo acusa y lo destruye. Dios nos libre de eso, amén. Así como el Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes, Satanás obra a través de la voluntad y el cuerpo del ser humano que se rinde a él. Es peligroso que una persona sea como Judas. Marcos 14:21 dice, Jesús, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando uno conoce la verdad y disfruta la presencia del Señor y se goza en Él y Dios le responde, lo sana, lo levanta, lo renueva, bendice su caminar, bendice su familia, le provee, ¿cómo se puede uno olvidar de Dios? ¿Cómo puede olvidarse de Él? Está lindo ese coro que dice, cuando se ha conocido a Jesús, cuando se ha apartado su poder, es difícil poderse olvidar y vivir alejado de Él. No quisiera pensar yo jamás de dejar de agradar a mi Rey, porque solo en Jesús tengo paz, salvación, vida eterna también. Gloria al Señor. Estamos terminando. Entonces, Judas aparentaba ser discípulo, pero no lo era. Muchos aparentan ser cristianos,
y llegan a jugar con el pecado, pero más temprano que tarde lamentarán haberlo vivido así o haberlo hecho así, ¿no? Entonces Judas traicionó a Cristo, tomó una decisión deliberada, pensada, en medio de la noche salió a entregar al Señor por la plata, por el dinero. La raíz de todos los males es, ¿cuál? ¿Es bueno tener billete? ¿Sí? ¿Le gusta el billete? Aquí tengo algo. No es mucho, pero tengo algo. Si fueran de Gabriela sería mejor. A algunos les satisface. Este es papel. Un papel que nos sirve para comprar, para esto, pero nos da felicidad. No nos da alegría, más aún da enemistad, da egoísmo, da avaricia, nos lleva a la contienda, nos lleva hasta a la muerte. Muchos matan por dinero. Y el Señor nos habla que no amemos eso. Esto está en el mundo. Lo necesitamos para vivir y que el Señor nos supla cada día lo necesario para vivir. Porque teniéndolo a Él, todo está bien. Todo está completo. El Señor da buenas cosas a los hijos que lo precisan. ¿Amén? Casi se lo doy a alguien, pero no quise causar problemas. Entonces, mientras Jesús estaba Judas llevando a cabo su traición, Jesús da a sus discípulos un nuevo mandamiento nuevo. Está llegando al final del último versículo. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cómo dice? Que os améis. Ya. ¿Qué más dice? Como yo. No como usted se ama, como yo les amo a ustedes. ¿Cómo es el amor del Señor? Es sacrificial, es total. Él te ama a ti tanto que a veces nosotros perdemos la bendición de sus caricias por no estar conectados siempre a Él, tomados de Él, diciendo, Señor, guíame, enséñame, muéstrame tu voluntad. Señor, que mi vida te honre, que mis pensamientos te glorifiquen, etc. Y somos trabados por el enemigo. Como yo os he amado, total, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué cosa? No hay nada más. Usted no necesita ni hablar cuando le demuestra amor al prójimo, le demuestra amor a su hermano. La gente le mira y dice, esta persona es genuina, esta persona es real. Esta persona realmente, cuando habla, se siente algo que emana de ella, de él, de quien sea. En el trabajo, en la oficina, donde estemos. Notemos que el Señor en este mandamiento recalca que la única forma que las personas, el mundo, le conozcan a Él, será a través del amor que se tengan sus seguidores, sus discípulos. Cada vez que los que decimos ser cristianos, seguidores del Señor, y pensamos mal y hablamos mal de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos y aún del prójimo, Satanás ha puesto su semilla destructiva, la semilla de la culebra, de la serpiente, en nuestros corazones, y traicionamos al Señor. Lean lo que puse, por favor, lean lo que puse en el WhatsApp, les va a bendecir. Un hijo de Dios nunca va a hablar mal de su prójimo, nunca va a causar daño ni menoscabo de su prójimo, porque la semilla del Espíritu Santo está en él, que es la semilla de Cristo. Amén. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos la semilla de Satanás y traicionamos al Señor. Por lo tanto, el mundo, las personas no podrán conocerle, pues no irradiamos luz y el amor de Cristo, sino la semilla de la serpiente, de Satanás. No traicionemos al Señor, obedezcamos y vivamos su palabra, y nuestro caminar será iluminado y seguro, y veremos la gloria del Señor y seremos personas fieles y creíbles ante un mundo que anhela la manifestación de los hijos de Dios. Esto es palabra del Señor. Y tenemos que meterla en el corazón. Aprended de mí. Aprendamos del Señor. Seamos gente que levante, que una, que restaure, que afirme, que direccione a la vida de muchas personas
que están precisando recibir algo de parte de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor les use para su gloria. Vamos a orar a Él en esta mañana. Si alguien ha hablado mal del prójimo, si alguien ha tenido algún espíritu de soberbia, de altivez, que el Señor nos perdone. Que el Señor obre. Señor, aquí estamos esta mañana. Sabemos que en nosotros no hay nada de valor. Venimos de un mundo lleno de tinieblas, de maldad, de corrupción, de violencia, de amistad, de pleito, de borrachera, de herejías, de tantas cosas malas. Y usted nos sacó de ahí, Señor, nos sacó de ahí para trasladarnos a su reino de luz, de verdad, de vida. Señor amado, perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, limpie nuestro corazón, Señor. Renueve un espíritu recto dentro de nosotros, un espíritu, Señor, agradable ante usted, para que su presencia pueda guiarnos y enseñarnos las cosas de Dios y cumplir su propósito, su plan para nuestras vidas. Usted no nos ha dejado de amar, Señor. A pesar de que le fallemos, Señor, usted está siempre con su brazo extendido para que nos arrepintamos y nos volvamos a usted y alcancemos su misericordia, Señor, y el enemigo no nos robe lo mayor, lo más valioso que tenemos, que es su presencia, que es su verdad, que es su amor. Señor mío y Dios mío, ayúdenos. Bendiga este cuerpo, bendiga esta hermandad. Anhelo que su presencia tome el control de nuestras vidas y nos guíe en una perfecta unidad, en un sentido, en un pensamiento que lleve gloria y honra a su nombre. No hay otro mayor deseo y propósito que su nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Que su pueblo conozca a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios de poder, a un Dios de autoridad que no ha cambiado y que se quiere mover en la vida de su pueblo soberanamente, Señor. Que no seamos un estorbo a usted, que no seamos una traba, Señor, a su espíritu. Que orante toda dureza en nuestros corazones, Señor, y abra nuestro corazón, nuestra mente a usted, en la obediencia a su palabra, en la obediencia a su voluntad. Padre, bendiga a mis hermanos. Usted conoce la realidad de cada uno. Si alguno está enfermo, si alguno tiene necesidad económica, Padre, usted tiene todo para nosotros, Señor. Porque usted dijo, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os será añadido. Se estaró catora masha tarabaco, oria mamashanda rama sika yakoto, se estoró isharamako ayasoko. Señor, Señor, obre nuestros corazones, obre nuestras vidas, levántenos, Señor, afírmenos, Señor, y llénenos con su presencia. Que vuelva el gozo de su presencia estar en nosotros para servirle, Señor Dios, con libertad, con integridad, con pureza, con santidad, como usted así lo desea, Señor. Ven shatarabakanda, se estorocó, Señor, se estorocó. Usharamankandarabashia, ni borostraya, sustaro, isarocó. Oh Dios, no tenemos nada más para darle. Señor, nuestra pobre vida, Señor, haga algo con ella como usted quiere hacer, Señor, y bendíganos. Use a su pueblo, use a sus hijos en este tiempo que hay tanto pecado, hay tanta maldad, tanta corrupción, tanta violencia, tanta inseguridad, Dios mío. Y este mundo corre, Señor, a destrucción, pero que la iglesia no vaya con ellos, Señor. Por el contrario, caminemos en la dirección opuesta hacia su presencia, hacia la perfección, con nuestro corazón y mente en nuestro Señor. Bendito Espíritu Santo, ayúdenos, bendíganos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Pónganse en pie, por favor.